Inicio a este seminario de los lunes. El día de hoy le toca a la doctora Cecilia Bañuelos Barrón. Es investigadora de esta Coordinación General de Programas Multidisciplinarios, Investap. Es ingeniera biotecnóloga por el Instituto Politécnico Nacional y doctora en ciencias en la especialidad de patología experimental que tiene Investap. Cuenta con capacitación y experiencia en propiedad intelectual, desarrollo de oportunidades de negocio, creación de empresas de base tecnológicas y otros aspectos relacionados con la transferencia de conocimiento y la comercialización de la tecnología. Esto es por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Centro Panamericano de Investigación e Innovación, las universidades de Cambridge y Oxford en el Reino Unido, y el IC Cuadrado, que es Innovación, Creatividad y Capital, del Instituto de la Universidad de Texas en Austin. Fue directora de investigación en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, donde orientó la política pública para la resolución científico-tecnológica de problemas prioritarios del ambiente y la salud. Lideró el establecimiento de la Agencia de Comercialización de Conocimiento de Investap, el AC-Cubo, promoviendo la maduración tecnológica de una cartera de proyectos principalmente del campo de la nanotecnología y la biotecnología, implementando iniciativas sobre negocios y emprendimiento entre estudiantes de posgrado de las unidades de Investap Zacatenco, negocios transdisciplinarios e Irapuato en bionegocios. Hasta febrero pasado dirigió Tecnópoli, Hub Politécnico de Innovación, impulsando la generación y consolidación de negocios tecnológicos mediante la gestión de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en vinculación con el sector productivo y la provisión de servicios de información de observatorio tecnológico de IPN, uno de los sistemas de inteligencia competitiva más completos de México. Actualmente la doctora Bañuelos forma parte del programa aquí nuestro de doctorado transdisciplinario de desarrollo científico y tecnológico para la sociedad del Investap, y sus líneas de investigación se relacionan a la política y gestión de conocimiento y la tecnología en sectores estratégicos. Bueno, les dejo. Sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación para presentar pues algo, ¿no? Una temática que me ha trastornado los últimos, yo creo que 2 años, a partir de que estuve en Tecnópoli y que me percaté pues del gran potencial que hoy día tiene pues los datos, ¿no? Y el uso de la información. Entonces, bueno, trataré de abordar el tema con un particular énfasis en lo que son los observatorios. Bueno, precisamente la semana pasada, el 17 de mayo, se conmemoró el Día Mundial del Internet. En este año, bueno, si bien el Internet pues data, ¿no?, su aparición desde los años 60, ¿no?, cuando se le daba un uso en la comunicación militar en los Estados Unidos, pues a este tiempo pues es necesario para pues toda la intercomunicación global que mantenemos y que ha permitido que a este año se le denomine o se conmemore lo que es la sociedad de los datos. Algunos datos interesantes de Internet, bueno, por ejemplo en México, el primer instituto que tuvo acceso a Internet fue el Instituto de Astronomía de la UNAM, y pues entre la importancia de contar con este tipo de servicios, se cuenta que por cada 1000 nuevas conexiones a Internet hay una influencia en la generación de empleos, ¿no? Se generan, por ejemplo, 80 empleos. También si hay avances en el acceso a este tipo de tecnología y pues hay interconexión, el PIB avanza aproximadamente un 0.32% y la productividad laboral crece. Al cierre del año pasado existían en México 71.3 millones de usuarios de Internet, es decir, se ha ampliado la cobertura
17.4 millones de hogares mexicanos ya tienen conexión a Internet y casi esto representa el 51% del total nacional. Esto también denota que hay un crecimiento respecto del año anterior. En 2016, nuestro país se colocó como en el tercer lugar entre los países que más crecimiento ha tenido en la conexión a Internet, superando inclusive a países desarrollados como Australia y Nueva Zelanda. Esto, bueno, de acuerdo con la OCDE, hay una correlación entre pues, el acceso a las telecomunicaciones, a la conectividad vía Internet y el desarrollo económico de las naciones. Aquí algunos, sí. ¿El dato del PIB? No, ese es a nivel global. Sí. Los datos para México son los que al cierre de 2017 y que corresponden a la última emisión de datos del INEGI, ¿no? Que tiene una encuesta enfocada precisamente en todos los ámbitos del entorno digital, dada la importancia pues, de que los hogares y pues, la sociedad contemos con este recurso de información. ¿Cuál? Sí. Sí, o sea, todavía falta la cobertura, evidentemente, el acceso a Internet es todavía insuficiente y es parte, ¿no?, de la brecha digital, es parte de las estrategias que están tratándose de abordar con las políticas. Hay una estrategia nacional, ¿no?, digital, entonces, pues sí hay un esfuerzo, pero yo diría, y a mí lo que me ha sorprendido es que el ámbito de las TIC es uno de los más apoyados desde el gobierno, ¿no? Hay consejos, comités, totalmente volcados en este tema y bueno, pues eso habla también de la relevancia a nivel económico, ¿no? Hay una serie de tecnologías y de implicaciones económicas. Ahora bien, a nivel mundial, precisamente, se puede observar cómo de pues, el total de la población mundial, más de 4.000 millones de personas ya cuentan con acceso a Internet, es decir, el 54% de la población mundial ya cuenta con servicio de Internet. Y, de hecho, cerca de ese porcentaje, 3.300 millones de personas ya tienen también acceso a las redes sociales. En el caso de aquellas personas que contamos con celulares o teléfonos inteligentes, somos más de 5.000 millones de personas que contamos con este tipo de dispositivos y de estas 3.500 millones de personas estamos activas en las redes sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, hay datos, ¿no?, datos muy interesantes, qué tipo de información o de datos son a los que tenemos acceso, las páginas web más visitadas de acuerdo a una serie de estudios de mercado, ¿no?, que han realizado pues firmas de consultoría como We Are Social y Hootsuite. Se consultan, ¿no?, Google, YouTube, Facebook y una serie de plataformas donde hay acceso a la información, búsqueda de información, intercambio de información, generación de nuevos datos. También se arroja entre los datos interesantes que si estamos hablando de idiomas, ¿no?, ¿cuáles son los que más se utilizan? Pues el inglés, evidentemente, y en el caso de Facebook, pues a mí me llamó la atención, en segundo lugar, el español, ¿no? Esto también viene en mucha relación con los países que estamos más adictos a Internet y bueno, lamentablemente adictos no necesariamente a las bases de datos científicas, sino a lo mejor más bien a las redes sociales. Y por ejemplo, nuestro país, pues al menos dedica en promedio las personas 8.27 horas al día para estar en las redes sociales, cualquiera que sea el uso, ¿no? Búsqueda de información, subir fotografías, dar likes a los amigos, ¿no? Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es que en cualquiera de estas redes sociales, en estas plataformas, se están generando datos masivos, ¿no?, lo que ahora conocemos como Big Data. Entonces, estos datos masivos, decía yo, pueden ser inclusive desde cuando estamos llamando a nuestro vehículo, el Uber, ¿no? Entonces, aquí es una pequeña como que toma, ¿no?, de numerarias relativas a todas las redes sociales y plataformas que hacen uso de del Internet y en las cuales pues muchos de nosotros estamos activos haciendo uso de información o proporcionándola, ¿no? Esto tiene implicaciones que bueno, vamos a comentar más adelante. Les puse esta, aunque ya también está la publicación de 2017,
¿no? Con todos los números del minuto a minuto, ¿no? De qué estamos generando, ¿no? Tinder, ¿no? Amazon, cuántos libros compras, cuántos, pues a lo mejor fotografías estás subiendo, ¿no? Cuántos videos estás descargando, y pues también tendríamos que tener pues los datos estadísticos de qué tipo de contenidos, ¿no? Y qué tipo de personas, nivel socioeconómico, etcétera. Todo ese tipo de información es la que se genera a partir de este tipo de plataformas. Ahora bien, estos son datos, ¿no? Son datos brutos, pero la relevancia de estos datos es que se pueden convertir en información significativa, dependiendo de los fines, ¿no? De interés. Ahora, hay procesos para poder manipular, por así decirlo, para poder procesar y producir de los datos información con valor, información útil que conduzca ya sea a la orientación o resolución de un problema o al abordaje de una problemática específica. Entonces, al igual que en cualquier proceso de producción, se trata de un ciclo en el cual pues las entradas son estos números, ¿no? 10, 20, Pedro, Juan, María, ¿no? Que se alimentan a un proceso en el cual son de gran utilidad los sistemas informáticos, los programas, ¿no? Y sobre todo las personas. Yo siempre he dicho, lo importante de este tipo de procesamiento de datos pues es precisamente la capacidad de análisis y de extracción de valor de las personas, y con esto poder producir resultados que te den información de valor, perspectivas o prospectivas y una visión pues un poquito más pues holística de lo que estés abordando como fenómeno. Ahora, al final, pues los datos que se convierten en información, pues tienen que ser representados, entonces puede convertirse en una gráfica, en un informe, en estadísticas, etc. Este es básicamente el ciclo de procesamiento de los datos. La recolección de datos, pues tenemos fuentes primarias, ¿no? Fuentes secundarias, fuentes documentales, la entrada, que implica que se verifiquen los datos, hay que depurar los datos, no todos los datos pueden ser de utilidad y te pueden generar pues alguna dispersión. El procesamiento pues implica el trabajo de decodificación, de clasificación, de organización, clusterización, hacer cálculos, y después la salida de la información requiere una interpretación. Esa interpretación a su vez se va a presentar y a comunicar, decía yo, en forma de informes, gráficas, y esto a su vez tiene que ser almacenado. Esto puede ser un nuevo input, ¿no? Para iniciar otro ciclo de procesamiento de datos. Ahora bien, para hacer todo este procesamiento de datos, considerando pues la generación tan vertiginosa de contenidos e información, pues hoy día hablamos de la inteligencia artificial, ¿no? Que definida en voz de John McCarthy, el padre, ¿no? De la inteligencia artificial, pues es una rama de la informática en la cual pues se está tratando de hacer que las máquinas se comporten lo más parecido posible al ser humano, ¿no? Al ser humano inteligente, y entonces pues propiamente es la ciencia y la ingeniería de fabricar máquinas inteligentes. Es decir, hoy día la inteligencia artificial trata de emular o de que las máquinas puedan tener identificación de voz, ¿no? Reconocimiento de voz, la parte de reconocimiento visual, toma de decisiones inclusive, traducción entre lenguajes, entre idiomas. Y en el caso de la inteligencia artificial, pues también se han derivado subdisciplinas, ¿no? Hablamos ahora también del machine learning o el aprendizaje automático, el deep learning, y pues una serie de herramientas y tecnologías que incluyen pues el uso, ¿no? De las redes neuronales. Y todo esto como campo de estudio que le permita inclusive a las computadoras tener esa capacidad de tomar decisiones sin la intervención del ser humano. Para eso evidentemente pues se diseñan o se desarrollan algoritmos o series de algoritmos que en este caso ya se van a ajustar a sí mismos con base en el ingreso de información. O sea, la pauta para que la pues computadora decida es el tipo o naturaleza de la información o datos a los que esté expuesta. Ahora, recientemente, bueno, no tan recientemente, pero
el valor de los datos ha tomado gran importancia, y pues todos lo sabemos, a nivel de los negocios. Las organizaciones privadas están haciendo uso de la información para mejorar o modificar sus modelos de negocio. Entonces, cada vez es más crítico que estas organizaciones pues puedan hacer un uso inteligente de la información. ¿Qué tipo de cosas se gestionan, ¿no?, a este nivel? Bueno, pues desde las relaciones con los clientes, se hacen consultas de los datos, ¿no?, los datos de los clientes, se analizan patrones, qué relaciones pueden ser útiles para nuevos negocios o para mejorar la atención al cliente, inclusive predecir comportamientos futuros para la introducción de nuevos productos en el mercado. Ahora, los datos recopilados de diversas fuentes, pues a veces no nada más provienen de los propios que genera la organización privada, también pueden provenir de otro tipo de sistemas, hasta de la organización o externos, y pues generalmente las organizaciones hoy día tienen que estar haciendo una inversión muy importante en infraestructura para almacenar estos datos, ¿no?, tener servidores y depósitos físicos, pero también virtuales. El análisis, entonces, que viene en estas empresas, incluye consultas, incluye una serie de informes simples, pero también análisis estadísticos, análisis complejos, y ello demanda un cuerpo de profesionistas con un bagaje multidisciplinario y una visión, en este caso, más enfocada a los negocios. Y entonces es ahí donde nace el término de inteligencia de negocios. En este caso, la inteligencia de negocios, pues más o menos se había enfocado hasta hace poco en lo que es el presente, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en mi negocio? ¿Qué es lo que está sucediendo en el aquí y el ahora? Y en las causas, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento de los clientes? Sin embargo, utilizando lo que se llama, esa sería la analítica descriptiva. Pero en el caso de la analítica predictiva es cuando entonces ya podemos hablar de qué tipo de patrones o relaciones podrían estar ocurriendo y hacia dónde podríamos orientar los nuevos negocios. En este caso, ¿qué es lo que permite la inteligencia de negocios? Pues potencializar a una empresa mediante la determinación de estrategias de comercialización para ser más competitivos en el mercado, y que eso va desde detectar oportunidades y amenazas intrínsecas, ¿no?, o externas, evaluar potenciales inversiones, tener la posibilidad de identificar competidores o aquellos que pudieran ser aliados estratégicos, introducir nuevos productos y servicios y tener los elementos para saber en qué nuevos productos y servicios invertir, diseñar estrategias de venta, estrategias postventa, desarrollar planes de negocios, desarrollar planes de expansión comercial, pero también identificar mejores prácticas comerciales, ¿no?, hacer toda una vigilancia en torno a los negocios. Y este tipo de estrategias han sido ampliamente explotadas por empresas que pues, se han especializado en la consultoría y la provisión de servicios de información. En este caso, la empresa Gartner cuenta con, bueno, yo los invito a ver si se pueden ahí dar una navegada por el portal de Gartner. Es una empresa muy grande que ha capitalizado perfectamente el acceso a la información en nuevas tecnologías. Y entonces ha generado una serie de visualizaciones gráficas bastante interesantes que permiten, por ejemplo, analizar los proveedores de una cierta tecnología y aporta información acerca de quiénes están compitiendo en el mercado, qué soluciones están ofreciendo y qué tipo de productos. Entonces, este se llama Cuadrante Mágico de Gartner, a mí me gusta mucho, pero también hay otra visualización muy interesante que pues es muy pertinente para el tipo de labor que hacemos aquí en Cinvestav en cuanto a desarrollo científico-tecnológico, que se llama Hype Cycle, ¿no?, que es una curva en la cual se muestra cómo va evolucionando la tecnología o una serie de tecnologías por sector y cómo estas van siendo desplazadas entre sí y unas convirtiéndose inclusive pues como obsoletas, ¿no? Entonces, ese tipo de visualizaciones, lamentablemente, pues este tipo de accesos pues tiene un costo, no es de libre acceso, pero por ejemplo en el caso del cuadrante mágico,
pues también es una manera de identificar, pues de una manera visual, qué tipo de proveedores existen en un cierto mercado, y la máquina te hace ese análisis inteligente y te presenta qué proveedores están en un gran sector, es decir, los que tienen a lo mejor muy bien su tecnología, pero no necesariamente saben las tendencias del mercado ni están preparados para moverse hacia allá. Los proveedores de nicho, tiene tanta información este tipo de bases de datos que te puede identificar no el proveedor en nanotecnología, sino el proveedor de nanotecnología aplicada a, ¿no?, el sector ambiental, y no nada más eso, el sector ambiental, pero ¿qué del medio ambiente? Los líderes, qué tipo de empresas ejecutan bien su tecnología y están a la vanguardia y preparándose para posicionarse en el futuro del mercado. Y los visionarios, que son aquellos que sí saben hacia dónde tienen que estar transitando en el futuro y que también son capaces de pues ir preparándose, sin embargo, no son tan eficaces a la hora de desarrollar la tecnología. Ahora, en este caso, pues considerando que las empresas competitivas actualmente tienen un gran componente de innovación tecnológica, es donde se hace importante tener una mejor gestión del conocimiento para promover el desarrollo empresarial y económico. Esto va a requerir una visión multidisciplinaria, ¿no? Esto va a requerir una gran capacidad de observación y de análisis de datos, y en ese sentido, pues estamos las universidades y centros de investigación, que es donde se genera el conocimiento. También están el componente empresarial, que es donde se generan las tendencias, donde se conocen cuáles son los sectores emergentes y las necesidades tecnológicas, y en el entorno social, para saber cuáles son los indicadores socioeconómicos de competitividad y productividad y de demandas de sostenibilidad. Entonces, así como también esta innovación tecnológica viene muy de la mano con el avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones, surge como proceso de observación y análisis la denominada vigilancia tecnológica, para facilitar entonces tomar decisiones estratégicas, conocer con quiénes tenemos que estar colaborando científica y tecnológicamente, y qué tipo de entidades, universidades, organizaciones tendrían que estar vinculándose para incrementar las oportunidades de desarrollo económico. En el caso de la vigilancia tecnológica, utilizamos bases de datos, ¿no? Bases de datos, por ejemplo, de producción científica, bases de datos de patentes, y se analiza este contexto para visualizar qué tecnologías existen actualmente, qué tecnologías se están desarrollando, cuáles son innovaciones tecnológicas, cuál es el entorno, ¿no?, bajo el cual se están desarrollando estas tecnologías, qué tipo de patentes y artículos científicos existen, y si realmente lo que yo estoy desarrollando pudiera yo protegerlo, y eso me permite diseñar una estrategia de protección. También podríamos utilizar este tipo de herramientas para hacer el mapeo de información estratégica y establecer el grado de novedad de mi investigación o de aquel invento que esté yo desarrollando. Asimismo, para fines de instituciones como nosotros, como el CINVESTAB, este tipo de análisis o práctica de la vigilancia tecnológica nos permite conocer el tipo de líneas de investigación que se están desarrollando al interior de la organización, pero también pues con nuestros competidores, ¿no?, con otras organizaciones educativas y centros de investigación. Y eso pues lo que nos permite también es ser más competitivos. Y yo siempre pongo el ejemplo de las convocatorias, ¿no?, que cada vez pues están más peleadas, que cada vez tenemos que concursar por un apoyo pues bastante reducido, pero más competido, y entonces este tipo de herramientas nos permitiría pues presentar nuestra propuesta de proyecto de una manera más asertiva y no tener redundancia en la investigación. Ahora bien, ¿en dónde se hace la vigilancia tecnológica? Aparecen los observatorios tecnológicos para responder a esta necesidad de analizar de forma permanente los datos y convertirlos en información. Y obviamente siempre contextualizando en el entorno, que pues es cambiante, dinámico, turbulento y complejo. Entonces,
es tan importante el tema de la vigilancia tecnológica hoy día que pues forma parte de las políticas de Estado, de las políticas públicas, y se aborda entonces la creación de estructuras, procesos, instrumentos que coadyuven a hacer esta actividad. Además de los observatorios, hoy día existe otro tipo de plataformas como las oficinas de transferencia de tecnología que proveen este tipo de servicios. Sin embargo, entre los observatorios que existen en nuestro país y que realizan estas prácticas de vigilancia tecnológica, se incluyen los que operan en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el Instituto de Investigación Potosino de Investigación Científica y Tecnológica y en el TEC de Monterrey, ¿no? Son los 4 observatorios que están pues reconocidos como tal. ¿En la UNAM cuál? Sí, bueno, no es como tal declarado un observatorio, sin embargo existen plataformas en la Coordinación de Innovación de la UNAM, y por eso decía yo, hay agencias, organizaciones que hacen las veces de, ¿no?, observatorios, o donde se proveen estos servicios de vigilancia tecnológica. Incluso aquí mismo en el CINVESTAB pues se realizan este tipo de estudios a través de la Subdirección de Vinculación, ¿no? Sí, sí. Yo entiendo las cuestiones médicas, sí, muy necesarias, etcétera, para de cáncer, etcétera. Pero a mí a veces me preocupa cuando yo veo que, por ejemplo, Corea del Sur se tiene que aliar con Noruega, porque no son capaces de manejar cierto tipo de acero. Entonces, cuando yo veo los grandes sistemas eólicos, ¿verdad?, son enormes. Los mismos coreanos tienen que importar tecnología para hacer esas cosas gigantescas. Pues yo veo que ya están habiendo ciertos problemas en la ventosa, ¿sí?, porque precisamente están empezando a subir fatiga. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento yo digo, bueno, este es el nivel tecnológico de avance? Y me viene una persona con mucho entusiasmo y decir que va a hacer sistemas eólicos para aprovechar energía, y con mucho entusiasmo de cualquiera de las instituciones que están aquí. ¿En qué momento le digo, espera, eso está tan avanzado y son tan enormes, y es tal la calidad de acero que se necesita, con gentes que trabajan en Mar del Norte, etcétera, resistiendo tormentas tan fuertes? No los desanimo, pero digo, a ver, ¿qué es la parte en la que tú vas a contribuir? Entonces, sí, doctor. A mí me preocupa a veces todo esto, porque yo puedo platicar, pero no puedo decir, miren, esto va a costar tanto. Y me refiero a cuestiones que me pasaron a mí de joven. ¿Por qué no puede decir esto va a costar tanto? Exacto. Entonces, nosotros cuando estamos aquí queremos hacer una fábrica de celdas solares, etcétera, etcétera. Después empezaron a hacer los microcircuitos y son de capital intensivo. Estamos hablando de $1,000 millones para una de memoria. Aquí va hasta el presidente a recibir un préstamo de $200 millones que da el día, lo que sea. Es imposible, no es porque uno no quisiera. Entonces, ¿en qué momento se ajusta todo esto? Es decir, estamos aquí y esto es lo que podemos trabajar. No bajar los brazos, ¿de acuerdo? Hay innovación, etcétera, pero saber que hay cuestiones de capital intensivo, que ser muy conscientes de eso. ¿En qué momento, doctor? En algo que, bueno, precisamente hacia allá va la discusión, en algo que no hemos sabido hacer, que es la previsión científica, tecnológica, con visión de futuro, y que tendría que estar alineada a las capacidades y oportunidades reales, ¿no? Porque todos estamos estudiando cáncer, ¿no? O sea, bueno, muchos grupos de aquí presentes están estudiando cáncer, y hay redundancia en la investigación. ¿Para qué si no va a llegar al mercado? ¿O para qué si ya cuando lo publique ya lo publicó el grupo competidor? Entonces, hay una tarea, y ahorita que comenta precisamente las labores de Corea y otros países desarrollados, que se llama prospectiva estratégica, ¿no?, para la planeación futura. Ellos 20 años antes están desarrollando sus planes nacionales de desarrollo, generales y enfocados en ciencia y tecnología. Entonces, con esa visión de futuro, ellos saben en qué van a estar trabajando los próximos años, con hitos a 5 años, que son evaluados no por su sistema CONACYT. Por ejemplo, aquí nosotros estamos esperando el informe de indicadores que presenta CONACYT para evaluarse a sí mismo.
y allá ellos se evalúan con otros indicadores y no son ellos mismos los que evalúan a su sistema nacional de investigación o su sistema, ¿no? Pero no más uno importante, porque era mi amigo el del CECIC, del director de España, que nací de allá. Y le decía yo que había pasado con los astilleros españoles, y lo mismo. Ellos se les adelantaron los coreanos y tronaron los astilleros españoles que producían barcos, que producían fragatas, etcétera. No pudieron. Pues no, porque ya se anticiparon al futuro y tú estás aquí siendo reactivo o al mercado o a la tendencia científica o a lo que llamaba una colega, la doctora Riverón, el Me Too. Pues yo hago lo que hace el vecino, pero en lugar de en amiba lo hago en levadura. So what? ¿Cuál es la contribución a la generación de nuevo conocimiento y a su transformación en algo aplicable, pues redituable, ¿no? Entonces, ciertamente, y bueno, no, es más, no, bueno, sí le voy a hacer la encuesta. ¿Quién de aquí ha accedido a un observatorio tecnológico o ha solicitado un servicio de información tipo vigilancia tecnológica? Alcen la mano. Exacto, o sea, por eso aquí, o sea, el tema que yo quiero abordar, o la discusión, o el mensaje que quisiera yo transmitir es que los datos están allí muy bien, hay que tomarlos y convertirlos en información. No todos tenemos que saber cómo convertirlos en información y hacernos nuestros análisis bibliométricos y todo, pero sí tenemos que saber que hay distintas fuentes de información que consultamos usualmente los científicos. Yo en mi campo, pues el, no sé, Web of Science o el PubMed, qué sé yo. ¿Y quién de nosotros ha consultado una base de datos gratuita, como en ningún otro país, muy completa, que es la del INEGI? ¿Quién la consulta de manera regular? ¿No? Algunos de aquí, ¿no? Pero, es decir, las bases de datos existen, no las hemos explotado lo suficiente, ni para ser competitivos en nuestras convocatorias con CONACYT, ni para evitar la redundancia científica, ni para empezar a orientar los esfuerzos de ciencia básica a ciencia aplicada o investigación aplicada, o como le quieran llamar, ni para pensar en un paso más allá, que es comercializar lo que estamos desarrollando en nuestros centros de investigación. Entonces, ciertamente, pues ese es parte de ese apostolado que tenemos que hacer, para preparar además pues los cuadros profesionales que se requieren para hacer esta extracción o minería de datos, ¿no? Porque pues ya convergen varias disciplinas, pueden ser economistas, pueden ser ingenieros en informática, ya veremos, pero en realidad se requiere una serie de profesionales de distintas disciplinas para poder generar este tipo de información, ¿no? Incluso gente que sepa de mercadotecnia, gente que sepa también de ciencia, que sean ingenieros, que sean científicos, que entiendan pues cuál es el core, ¿no?, de lo que se está abordando en un cierto desarrollo tecnológico. Entonces, bueno, aun cuando en estas instituciones, bueno, sobre todo las públicas, pues contamos con una gama, inclusive aquí en el CIMBESTAP, ¿no?, de bases de datos que no son gratuitas, pues por pertenecer al CONRICIT, ¿no?, por estar en este sistema de educación pública, ¿no?, en la cual podemos acceder de manera gratuita a la mayor parte de las bases de datos. Pues no las utilizamos, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la importancia. Y hay otras más que, pues claro, sí son de acceso con licencias, no hay que estar haciendo pagos y suscribirse, pero pues de la misma manera podríamos estar nosotros demandando a nuestra institución, pues según demanda, pues qué tanto insistes en tener Orbis para saber el tipo de empresa, de tu ramo, que está desarrollando tal fármaco, que está desarrollando tal semiconductor, ese tipo de información. En el caso de la empresa que yo les comentaba, Gartner, es carísima la licencia, carísima. Entonces, ¿pero qué habría que hacer? Pues redes, ¿no? Yo, CIMBESTAP, pago la licencia para suscribirme a Gartner y te la comparto hasta 2, 3 credenciales con otras instituciones, y del otro lado la otra institución nos comparte otro tipo de bases de datos. Pero bueno, con todas estas bases de datos, en el caso de las instituciones públicas que detentan estos sistemas de información y dan estos servicios, hay una cartera de servicios que va
desde la búsqueda y análisis de patentes, ¿no? Que también pues, son fuente de información que usualmente no consultamos, estado del arte, ¿no? Vigilancia, inteligencia y perspectiva tecnológica y competitiva, análisis de trayectorias tecnológicas, mapas de ruta tecnológica, desarrollo y validación de planes de investigación y desarrollo. Todos estos servicios se proporcionan a empresas, pero también a instituciones educativas. Y en el caso de las instituciones educativas, pues no tiene realmente un costo pues, relevante como el que sí pues, puede provenir de las firmas de consultoría privadas. Ahora bien, aquí me gustaría comentar un caso que derivó precisamente del Observatorio Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional, que precisamente estaba alojado en Tecnópoli. Me pareció de gran importancia que se convocara al instituto para legitimar los planes y programas y su impacto en el caso de los apoyos que proporciona el Instituto Nacional del Emprendedor. ¿Qué es lo que sucede? Reitero, ¿de qué sirve que yo implemente planes, políticas y programas y después o no los evalúe o sea yo mismo el que los evalúa, ¿no? Hay ahí un sesgo, porque evidentemente no voy a decir que estoy haciendo bien, o bueno, bien sí, pero no mal las cosas, ¿no? Entonces, en el caso del Observatorio Nacional de Desarrollo Estratégico, nació como una demanda del Instituto Nacional del Emprendedor, que lo que necesitaba era saber si realmente sus programas de apoyo, tanto a pequeñas como medianas empresas y emprendedores, estaban teniendo un cierto impacto económico, ¿no? A nivel cualitativo o cuantitativo. Entonces convocó a la SEDATU, ¿no? Que es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que cuenta con una metodología con la cual funcionalizó por regiones a nuestro país y de manera económica correlacionó distancias, ubicación de escuelas, ubicación de empresas y una serie de factores para saber dónde y en qué sectores se tenía uno que enfocar. Igualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con una herramienta bastante interesante, que es el Atlas de la Complejidad Económica de México, INEGI, su mapa digital y la serie de información que ha generado, y el Observatorio Tecnológico, que era donde pues, se contaba con toda la información de patentes, publicaciones científicas, empresas, ¿no? Tendencias de mercado, tendencias tecnológicas. Entonces, lo que se hizo fue articular estas bases de datos, o bueno, se empezaban los trabajos para articular estas bases de datos, conocer sobre el manejo de las mismas, para generar datos útiles para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas de cada una de estas organizaciones, pero de acuerdo con su competencia, su ámbito de competencia. Y pues no sabíamos qué es lo que iba a emerger, ¿no? Qué tipo de indicadores iban a emerger, de cruzar la regionalización funcional de México con la información que proviene del Observatorio Tecnológico de los programas de apoyo a emprendedores y MIPYMES, pero más o menos podríamos visualizar, porque si tú como emprendedor o empresa querías emplazarte en una cierta ubicación geográfica, si tú no sabes si hay suficientes carreteras, si tú no sabes si existe la cadena de proveedores, si tú no sabes si hay la capacidad técnica porque hay escuelas con las profesiones acordes a tu ámbito tecnológico o del sector en el que te estás enfocando, pues entonces, ¿cómo quieres saber, ¿no? si tu negocio puede tener un potencial de desarrollo en esa ubicación geográfica? Entonces había una serie de implicaciones y entonces lo que se empezó a hacer fue utilizar todas las bases de datos o convocar primeramente a pues que todas las instancias compartieran su información, lo cual pues también era algo difícil. ¿Por qué? Porque tampoco estamos acostumbrados a generar información que se pueda hacer compatible, interoperable. Entonces los indicadores de unos están pues en un cierto formato y los de pues las otras bases de datos en otro formato. Entonces es ahí donde también empieza la complejidad del uso de los datos. No todos los datos se pueden comparar o se pueden utilizar pues de la manera bruta en la que se están ingresando en los repositorios de las organizaciones, y es ahí donde también viene el problema. Entonces se instaló la primera estación de este Observatorio de Desarrollo Estratégico y se prevé que pues haya estaciones al menos
una en cada una de las organizaciones participantes. Ahora, la primera parte pues era la capacitación, ¿no?, de todas las instancias participantes en el uso de cada uno de los sistemas, cómo después se recopilaba nueva información, se hacían investigaciones, se daban servicios de consultoría y se promovía la vinculación, ¿no? La idea de todo esto era que al final tanto los emprendedores, tanto las empresas, las cámaras empresariales, la academia y el propio gobierno pudieran acceder a información de valor de cada una de las organizaciones y generar sus propios indicadores para orientar sus políticas públicas. Pero, de la experiencia que tienes, ¿cuántas pymes han pasado a ser grandes empresas aquí en los últimos años? No tengo el dato duro exacto, pero sé que prácticamente no, se mantienen. O sea, escalan de pequeña a mediana, mediana a grande, pero el dato duro no lo tengo a la mano, doctor, pero sé que las menos. Sí, porque hay muchas metodologías, está esto, etcétera, pero ¿cuál es, digamos, el resultado de la aplicación de la Tampoco o sea, es que el uso de los observatorios, sí, tampoco en la academia son usados, en las empresas menos. El uso de la información por las empresas es muy limitado. Entonces, en el caso de las pymes, ¿no?, que es lo que más apoya el INADEM, en este caso el Instituto Nacional del Emprendedor, lo que sé es que los están como induciendo, por ejemplo, a que utilicen las vigilancias tecnológicas para acceder a sus apoyos, ¿no?, en algún tipo, como herramientas de soporte para cuando postulan sus proyectos. Entonces, te piden a tajo y destajo que aquí en el Cinvestav, en el Poli, en las instituciones generemos vigilancias tecnológicas para las empresas que están postulando proyectos. Pero en realidad estoy casi cierta de que no conocen el valor que viene en esa información. O sea, solo lo ven como el requisito, aunque es un esfuerzo que está haciendo, en este caso el INADEM, para enseñarles que hay que soportar las propuestas con datos duros. Es que uno siempre oye hablar de Resistor, Bimbo, Comex, exactamente, Comex, siempre. Y esas son las que participan más en los PEI, son las que... No, por ejemplo, Mario, estos que están desarrollando software y de pronto es una compañía que es la misma, ¿cómo se llama? La de una China. Sí, en este caso, doctor, como el INADEM se ha centrado fundamentalmente en las empresas tradicionales, ¿no? Sí tiene un capítulo y está tratando de impulsar las llamadas empresas de alto impacto, que son las que traen o pudieran traer el componente tecnológico, pero no es precisamente el hit ahorita del INADEM. Ellos están más enfocados, y de la Secretaría de Economía, están más enfocados en este tipo de empresas. Entonces, y hablando, bueno, de la Secretaría de Economía, pues también, por ejemplo, la Secretaría de Economía generó su propia plataforma denominada Observatorio Mexicano de Innovación para monitorear de forma especializada los indicadores en el tema de innovación. Entonces, con base en las políticas que ha implementado, que bueno, pues obviamente vienen respaldadas por lo que se llama el Comité Intersectorial para la Innovación, donde hay representación tanto del sector público como privado, está la academia, está el gobierno y las empresas. Entonces, con base en esa información, están tratando de evaluar el impacto de sus políticas y la posición que guarda el ecosistema de innovación mexicano respecto de otros países. En el caso del tema de emprendimiento, estamos bastante bien posicionados porque somos de los pocos países, al menos en Latinoamérica, que cuenta con un ente, en este caso el Instituto Nacional del Emprendedor, que está impulsando fuertemente esta actividad entre la población. Ahora, entre las encomiendas de este tipo de plataformas, por ejemplo, se incluye pues también diseñar e implementar metodologías para poder medir, ¿no?, de manera homogénea y confiable la información contenida en los indicadores y en las bases de datos, tener un acceso oportuno, accesible y de fácil consulta a través de los portales web de la Secretaría de Economía y del propio Observatorio Mexicano para la Innovación,
generar estudios de tendencias, megatendencias, ¿no?, tecnológicas y de mercado que les sirvan a los integrantes del sistema de innovación, y que haya una mayor interrelación de este tipo de plataformas precisamente con oficinas de transferencia de tecnología, con observatorios y otro tipo de comisiones o organizaciones técnicas que tengan a su cargo la generación o evaluación de indicadores. En el caso del Observatorio Mexicano para la Innovación, y también lo debo decir, es triste que a veces este tipo de iniciativas pues sean asignadas, ¿no?, la propia creación del observatorio, a las firmas de consultoría extranjeras, ¿no?, habiendo aquí pues observatorios o instituciones educativas y centros de investigación que pudiéramos desarrollar tecnológicamente las plataformas necesarias para alojar este tipo de repositorios, o del otro lado tener las capacidades o el capital humano e intelectual para pues desarrollar pues los indicadores, desarrollar las metodologías, entregar los informes, etcétera. Y bueno, pues qué es lo que hacen entonces las empresas españolas, ¿no?, o inglesas, pues bueno, pues después finalmente vienen a contratarnos o subcontratarnos a las instituciones educativas públicas, y claro, pues a nosotros nos pagan 2 pesos, pero ellos se llevan lo demás. Entonces aquí pues también es un área de oportunidad para nosotros, desde el ámbito de nuestra competencia, y sobre todo aquí pues en el área de transdisciplinaria, ¿no?, donde podríamos intervenir para dar esos servicios y generar realmente pues toda la parte de indicadores, metodologías, etc. También el Instituto Nacional del Emprendedor ha realizado esfuerzos por tener su propia base de datos que denominó Observatorio Nacional del Emprendedor, y esta plataforma de información pues también trata de pues concentrar toda la información que proviene de los emprendedores y de incluso de las MIPYMES, y difunde estadísticas, programas, estudios, ¿no?, una serie de información, y también tiene tutoriales, sitios de interés, qué aliados estratégicos tienen, ¿no?, qué tipo de noticias, qué tipo de emprendedores, qué tipo de empresas, en qué ámbitos, en qué sectores, recomendaciones, noticias y boletines. Entonces realmente, por así decirlo, hay un boom de los observatorios. Bueno, en el caso del Comité Nacional de Productividad, que también está relacionado con la innovación, me parece interesante que ha logrado congregar a la mayor parte de los actores del desarrollo económico y productivo de nuestro país. Es un órgano consultivo que nació desde 2013 y su objetivo es recomendar todas aquellas políticas y programas donde se fomente la productividad en el país, y para ello se crearon 5 subcomités. Lo interesante es que este órgano sí creó un subcomité en el tema de innovación científica y tecnológica, eso me parece interesante, y pues en este subcomité participaban también instituciones educativas, evidentemente, y centros de investigación. Lamentablemente no estaban representados. Entonces, en este caso, para reducir las brechas en el tema de productividad, lo que hizo el Comité Nacional de Productividad fue coordinar la realización de diagnósticos, y estos diagnósticos permitieron diseñar 3 grandes estrategias para identificar en qué sectores podríamos tener el potencial de desarrollo económico. Entonces, entre estos sectores pues está turismo, gastronomía, energía, ¿no? Está la parte de agroalimentos, y bueno, acá ya no se ve, y automotriz también, y aeroespacial. Entonces esos son los sectores en los que se centró el Comité Nacional de Productividad, y desde esos trabajos, con las distintas mesas de trabajo y subcomités, se emitieron recomendaciones. Aquí nuevamente llamo la atención al uso de una de las herramientas más importantes para el subcomité, que fue referida anteriormente, y que es el Atlas de la Complejidad Económica de México, que igual que su papá, que era el Atlas, el Observatorio de la Complejidad Económica, que se desarrolló en Harvard, es una herramienta interactiva que en este caso, tropicalizada a nuestro país, nos permite visualizar qué se produce en México, cuál es la dinámica económica y cómo se pueden identificar las oportunidades de crecimiento, también basado con lo que se llama de la complejidad, porque está asociado a la sofisticación de estructuras y capacidades productivas del país.
Esto es, la premisa es que una región puede crecer de forma sostenible en la medida en la que incrementa sus capacidades, ¿no? Sus capacidades técnicas, sus capacidades científicas, sus capacidades intelectuales, pero también a medida que se implementan políticas industriales que tomen en cuenta las ventajas competitivas. O sea, otra vez, como comentaban hace rato, ¿no? Yo me puedo dedicar a lo que yo quiera en el ámbito científico y tecnológico, yo me puedo dedicar a lo que yo quiera como empresa, pero ¿de qué sirve si yo no voy a tener ni el respaldo bajo la política de Estado o política pública, ni tampoco voy a tener un potencial de desarrollo porque no tenga ventajas comparativas? Entonces, esta herramienta pues también está disponible y pues es un ejemplo de metodología bastante interesante que valdría la pena que se revisara. Pero, ¿dónde Sí. está el impacto ambiental, los impactos que podría tener este digital? Porque quiero más de estructura, de productivas disponibles, etc. Pero no veo el impacto que va a producir. Algunas de las herramientas sí lo toman en cuenta, doctor. ¿Por qué? Porque el propio tema de la sostenibilidad es un elemento, un factor de competitividad. Entonces, sí, la mayor parte de las herramientas lo toman en cuenta, la sostenibilidad ambiental y la económica, ¿no? Si tú no eres sostenible ambientalmente, pues eso impacta también tus números. Entonces, prácticamente todas las plataformas hoy día ya lo toman como un factor, aunque no esté declarado, así está, transversal. Y bueno, tenemos observatorios ciudadanos, tenemos observatorios de turismo, ¿no? Precisamente los observatorios nacen como en esta necesidad de vigilar algún fenómeno por organizaciones o por personas y extraer la información que nos pueda ser útil para pues tomar decisiones. Entonces, en el caso de la CEPAL, pues también no sé cuántos de nosotros consultemos esas plataformas, pero al menos en el campo del doctorado transdisciplinario me parece bastante interesante porque cuenta con varios observatorios, ¿no? De igualdad de género, ¿no? De la cuestión ambiental, ¿no? Que preguntaba la declaración de Río sobre medio ambiente, el Observatorio Regional de Planificación del Desarrollo, el Observatorio Fiscal. Entonces pueden existir tantos observatorios como podamos imaginar. Sin embargo, en mi percepción, pues los observatorios en algún momento se convierten en repositorios simplemente, ¿no? En lo que ya pasó, lo documento y lo alojo en una plataforma electrónica y pues sí, se permite el acceso a la información, se permite la difusión de la misma, incluso la construcción colectiva de conocimiento. Sin embargo, desde mi perspectiva es como más como reactivo, ¿no? Tengo la información, la genero, la alojo, la resguardo, la almaceno y la puedo utilizar. La puedo utilizar, pero no con una visión de futuro, que era lo que estábamos comentando hace rato. Entonces, hay una situación, hay una serie de metodologías que se orientan a la previsión estratégica para la planeación futura y que, como comentaba yo hace rato, es el tipo de acciones que han permitido que países como, bueno, Singapur, Corea, Japón, realicen sus planes nacionales de desarrollo, ¿no? Hay metodologías también de Cambridge, ¿no? Y el que lidera pues las metodologías en este sentido es Japón, ¿no? Que a través de NISTEP, ¿no? Que es la Organización de Políticas Públicas Basadas en Ciencia y Tecnología, pues ha desarrollado los planes de desarrollo y ya va, creo, como en la 11ª generación de este tipo de planes que se realizan, decía yo, cada 5 años. Son ejercicios donde tienen que participar más de 2.000 o 3.000 expertos, tanto del sector privado como público, como académico, que pues casi obligadamente, ¿no? Bueno, voluntario, participan en una serie de encuestas y una serie de cosas que conllevan varias herramientas. Entonces, la idea es tener procesos sistemáticos que nos permitan anticiparnos a las fuerzas, entornos, factores, agentes de cambio, para que esos nos permitan diseñar asertivamente e implementar las políticas, estrategias y programas. En el caso de la planeación futura, también hay capítulos específicos en ciencia y tecnología, sobre todo en aquellos países donde ven el valor agregado del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico.
Decíamos hace rato, ¿no? De la parte de ayer, ¿no? Estábamos comentando del debate, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En estos países, esos ejercicios de planeación futura, esos ejercicios de planes nacionales de desarrollo, los ejecutan o los coordinan los advisory boards que están conformados por científicos, por mentes brillantes de la nación. Entonces, en este caso se realizan con varias metodologías, encuestas en torno a la necesidad de nuevas tecnologías, se realizan encuestas bajo una metodología que se llama Delphi, ¿no? Que son iterativas, se prospectan, se prevén escenarios y se hacen estudios bibliométricos, entre otras cosas, y eso lleva años, no se hace un ejercicio en 2 meses, ¿no? Para esa planeación. Entonces decía yo que en Japón al menos se hacen estos ejercicios cada 5 años a nivel nacional, si se involucra a todo tipo de expertos, hay una participación muy activa y el resultado impacta precisamente el diseño de las nuevas políticas a 20 o 30 años. Entonces se pueden desagregar todas las tecnologías, todo el conocimiento, todo el capital humano que se va a requerir, qué competencias tendrán que tener con puntos y señales, bajo un nivel de agregación que ni de chiste tenemos en nuestro país. Más bien, un nivel de desagregación que ni siquiera tenemos. Entonces, se identifican las prioridades del desarrollo tecnológico, en qué tenemos competencias y capacidades, qué tecnologías son las tecnologías emergentes, qué campos van a requerir la interrelación de varias disciplinas, se trazan hasta 50 o más escenarios para tener pues fotografías a futuro, ¿no? De cómo va a ser el horizonte, ¿no? Científico-tecnológico, pero no nada más eso, no se analiza nada más el horizonte científico-tecnológico, el impacto social, el impacto ambiental, el entorno económico, qué pasa si hay una guerra, qué pasa si hay una crisis alimentaria, se estudia toda la posibilidad y probabilidad. Entonces también lo interesante no es nada más, pues voy a ver qué puedo hacer a futuro. Se trazan también los horizontes de ejecución, se plantean hitos asequibles, pero en tiempos definidos. Y estos son evaluados. Yo no te doy dinero, yo no te doy recurso económico si tú no te alineas al Plan Nacional de Desarrollo. Si tú no vas a impactar, no hay problema, haz lo que quieras, pero no vas a contar con mi respaldo. Y bueno, pues también se publican en este tipo de estudios las encuestas, los competidores, cuánto se va a requerir en recursos. Para el propio estudio se destinan millones de dólares, para la propia ejecución más todavía. Entonces hay una voluntad, ¿no?, completa de los gobiernos, en este caso de los países asiáticos y de algunos otros países, incluso Rusia tiene su plan a 2030, Malasia, Singapur, ¿no? Hay naciones que ya están comprendiendo el alcance de este tipo de estudios y están invirtiendo en este tipo de análisis para pues hacer la prospectiva y previsión futura. Ahora, todo esto entonces pues tiene que ver también con la capacidad de desarrollar competencias, perfiles, ¿no? Y aquí yo quise resaltar que pues hay una serie de drivers, hay una serie de ejes rectores para transformar lo que van a ser las profesiones y empleos del futuro. Y pues de un lado tenemos el driver tecnológico, pero del otro lado cómo va a ser la sociedad en el futuro. Entonces, si bien vamos a tener tecnologías, o ya las tenemos, tecnologías inteligentes, una prevalencia de dispositivos, ¿no?, de algoritmos, expansión del alcance informático, valor agregado de los datos y una serie de elementos que también van a estar transformando nuestra interrelación entre las máquinas y las personas. ¿Por qué? Porque va a haber un desplazamiento laboral, porque entonces ya el papel de los humanos y las máquinas va a cambiar, se va a transformar en la manera de acceder a los servicios, por ejemplo, la telemedicina. Ahora estamos viendo también el home office, ¿no? Cómo todo esto está detonando una serie de fenómenos sociales, económicos, incluso políticos, ¿no? El uso, ¿no?, de dispositivos para, pues, no sé, estar atentos a nuestra salud, el uso de lo que llamamos wearables, ¿no?, que promoverán estilos de vida saludable. Todo eso, ¿cómo va a impactar? ¿Qué vamos a necesitar entonces como profesiones del futuro?
pues entonces vamos a necesitar, entre otros, científicos e ingenieros de datos, analistas de seguridad, ¿no? Gente que sepa hackear, ¿no? Expertos en lenguajes de programación, desarrolladores de aplicaciones móviles, especialistas en la web semántica, IT managers, porque finalmente las tecnologías de la información y las comunicaciones son fundamentales. También, pues para el desarrollo de los nuevos proyectos, los proyectos innovadores, tecnológicos, vamos a necesitar project managers, gente certificada en este campo, community managers, ¿no? Para el manejo de las redes sociales, los profesionales del marketing digital, todo es digital hoy día, y pues en algunos casos ya aterrizándolo a algunos de nuestros ámbitos de competencia, pues gente que sepa de bioinformática. A veces pues los biotecnólogos o los biólogos no sabemos programar, pues vamos a lo mejor, ¿por qué no?, a tener que aprender a programar, ¿no? Estábamos platicando y me sorprendía la semana pasada, ¿no?, que platicaba con uno de los estudiantes, ¿no?, que están llevando pues la programación R, ¿no? Entonces ese tipo de herramientas pues ya no son solo para los informáticos o los que se formaron en este campo, ya es para, en general, pues cualquier persona que está demandando algún servicio de información o de correlación o de análisis estadístico, etc. Ahora, evidentemente esto tiene implicaciones, decía yo, éticas, legales, morales y sociales. Ya lo estamos viendo. El proveer nosotros tanta información personal, ¿no?, atenta contra la privacidad, la seguridad de nuestros datos, la confidencialidad. ¿Quién los protege? Nuestros datos están, creo que, en boca de todos. Se los das a Telcel y ya los tiene quién sabe quién, ya te están hablando de los bancos. Entonces, hay implicaciones éticas, legales, morales y sociales en este sentido. También las hay a nivel del derecho de la propiedad intelectual. Si subes algo al Facebook, ¿de quién es?, ¿no? Si subes una foto, si subes un poema, si subes tu cuadro, si subes... Entonces, el derecho y la ley de la propiedad industrial también se ve afectado. La propagación de rumores y difamaciones, que bueno, es parte de lo que hemos estado viendo recientemente con la época electoral. Los fraudes bancarios, los fraudes electorales, ¿no?, la pornografía. Entonces, los datos, pues sí, el manejo, su manipulación, el acceso, la propagación, la transmisión, está teniendo una serie de implicaciones que pues evidentemente son tópicos de estudio que muy bien pudiéramos abordar desde este programa transdisciplinario. Y bueno, entre mis comentarios finales, pues lo que quiero referir es precisamente que vivimos, no digo yo como en este año que se conmemora el año de la sociedad de los datos, yo diría estamos ya en la sociedad de la información, del conocimiento, ¿no?, con una serie de tecnologías emergentes sobre las cuales también tendríamos que estar preparándonos, ¿no?, para tener la infraestructura, las plataformas suficientes, y darle también el uso ético y responsable a los datos. Esto va a demandar que pues nosotros desde el CIMBESTAB, por ejemplo, desde las universidades, evaluemos las currículas, las plantillas, si realmente son pertinentes, ¿no?, a lo que se avecina, a los trabajos que se van a demandar en el futuro, o si vamos a tener problemas porque no hay suficientes ingenieros. Se demanda, por ejemplo, en nuestro país una mayor infraestructura. Hablábamos en las zonas rurales, pues no hay suficiente infraestructura para el acceso a internet, ¿no?, a las telecomunicaciones. Que podamos tener ese acceso, podamos explotar los datos, ¿no?, y tener seguridad en torno a las bases de datos. Esto también llama la atención para que nosotros tengamos conciencia de que utilizando este tipo de bases de datos o la información podemos también orientar y dar pertinencia a nuestros trabajos de investigación. Y esto a su vez nos permite vincularnos con los actores del sistema de innovación. Si yo sigo estudiando aquellos aspectos que van a derivar el nuevo conocimiento, pero que ese conocimiento no va a resolver algún problema del sector productivo o del sector social, pues entonces pues no estoy haciendo un uso responsable de los datos ni de la información. Y bueno, estar innovando, ¿no?, en los sectores prioritarios en los cuales yo tenga capacidad como institución, como organización, como país, ¿no?, como secretaría, como lo que sea. Y pues esta información también nos permitirá tener planes de desarrollo con visión de futuro. Les dejo un calambre, porque pues creo que esto es
bastante interesante y puede ser motivo de discusión, porque pues ciertamente es indudable el gran valor que tiene el conocimiento, que tiene el saber. Sin embargo, pues hoy día ya se ve como mercancía, ¿no? Entonces se está convirtiendo en una moneda de cambio, y también eso implica que es poder, y que si bien en su momento pues las naciones se han peleado pues por los territorios, por el acceso a las materias primas y su explotación, por el acceso a la mano de obra, ¿no?, barata, hoy día pues la información creo yo que es el factor que puede estar determinando pues que en el futuro haya esta pelea por el dominio del acceso a la información. Entonces nada más una reflexión, porque es así, me parece. Entonces eso sería. Bueno, felicidades, Cecilia. Ya era hora que tuviéramos un seminario que tuviera esto, porque nuestro enfoque acerca del desarrollo científico y tecnológico muchas veces es un poquito inocente, naif. Todo se vale, cualquier cosa puede ser muy interesante, puede ser publicable. Pero ¿qué cosa es lo que realmente necesitamos para poder dar la competencia que este país, con todo lo demás que tiene, territorio, costas, recursos naturales de todo tipo, etc.? Entonces, realmente es un país que por muchas razones objetivas tiene las capacidades para estar instalado dentro, no quizá no del top, pero dentro del grupo que va a seguir produciendo conocimiento. Pero la producción de conocimiento, sobre todo científicos, está encareciendo mucho también por otros fenómenos. Y entonces vamos a ir viendo que ya en muchos países ya no se puede hacer investigación como la que hacíamos antes, ¿verdad? Porque ya no hay presupuesto para eso. Entonces el fenómeno también está ahí. Entonces te felicito por el seminario, por este camino. Es decir, se está formando además una disciplina, lo que tú estás mostrando con esta disciplina. Y esto va más o menos converges en una nube de enfoques y de muchas cosas que están formando y están formando una disciplina con un carácter mucho menos definido que las que conocemos ahora. Entonces, dentro de ese panorama, la pregunta es, ¿tú ves algunas áreas de oportunidad particulares? Porque tienes esta visión de lo que está ocurriendo en el mundo a través del Politécnico y del trabajo que has estado haciendo. Tienes una visión de tipo nacional y desde el punto de vista de estar trabajando en el CIMESTAD y ser una exalumna del CIMESTAD, experiencia con investigación a nivel básico. ¿Qué dirías tú con esa perspectiva, como áreas de oportunidad en este momento para el CIMESTAD? El prepararnos en una serie de metodologías que, de acuerdo a un estudio que hicimos precisamente, y por eso ponía el ejemplo de los coreanos, hicimos un ejercicio en el marco del Knowledge Sharing Program con una comunidad de expertos coreanos que saben de previsión estratégica con visión de futuro, y vinieron y estuvimos trabajando conjuntamente para saber si eso se hace en nuestro país. Y pues le preguntas a CONACYT y te dice que sí, le preguntas a Secretaría de Economía y te dice que sí, pero cuando pues obviamente ves la calidad y el tipo de información con las metodologías coreanas, japonesas, etcétera, y lo que hacemos aquí, que decimos es prospectiva tecnológica o planeación estratégica, no tiene nada que ver. Entonces hay una serie de metodologías, ¿no? Decía yo, es Technology Foresight, nosotros hacemos Technology Forecasting, y lo digo en inglés porque realmente la traducción al español, cuando lo tratas de compaginar, por eso todo el mundo dice, ay, sí, yo hago vigilancia tecnológica, ay, sí, yo hago prospectiva, no la haces. Entonces,
en realidad Technology Forecasting, Technology Foresight, Technology Road Mapping, al nivel que se hace en estos países, no se hace en México, no estamos capacitados, creo yo que faltaría entrenarnos en ese tipo de herramientas y también faltaría entrenarnos, y de ahí la importancia de este programa de doctorado, porque pues tú dices, estoy en ciencia y tecnología, ¿no? Pura y dura, y reitero, los japoneses y los coreanos analizan el contexto total, o sea, ¿qué implicaciones va a tener si hago esto? En el trabajo, en los empleos, en la sociedad, en la contaminación, si hago semiconductores con tal material, o sea, ¿a dónde va a ir a dar lo de su producto, los residuos? Todo lo analizan y para todo, bueno, casi todo lo analizan y casi para todo tienen una solución. Son previsores, se anticipan al futuro. Eso es lo que no hemos hecho. Área de oportunidad, como dicen, como es arriba, como es arriba es abajo. Área de oportunidad para el CIMBESTAB, para el propio programa transdisciplinario, para CONACYT, para el país, es hacer para mi persona, mi planeación futura, estratégica, con visión de futuro. Entonces, creo yo que el área de oportunidad es esa, en el cual no se convoca más que a ciertos investigadores, en este caso de la UNAM y algunas otras instituciones. No hay una participación activa y usualmente pues estamos circunscritos a la visión sexenal. Se ha postulado recientemente, y seguramente muchos de los que están aquí presentes lo saben, ¿no?, una iniciativa para modificar esta situación y que entonces el plan, al menos de ciencia y tecnología, esté orientado para trascender a los sexenios, o sea, que otra vez tengamos una visión a largo plazo. Creo yo que ese es el área, porque tener la visión a largo plazo, no ser reactivos, y compaginar con las capacidades disponibles. Sí, pero hay las maneras, ¿no?, de acceder a esas herramientas. Eso es lo interesante, hay mucha información, hay mucha gente que te puede entrenar, hay congresos en estos campos. No es la panacea, pero si le ha funcionado a países como Japón, Singapur, Corea, ¿no?, Alemania, ¿qué te dice? Es otra herramienta más, pero pues no le hemos tratado para de... que surjan tesis sobre esto. Seguro que sí. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias, muy interesante el tema. Yo tengo dos preguntas. La primera es con relación a la información que manejan los observatorios. En la industria privada existe normatividad que posiciona a las empresas con relación a ciertos estándares reconocidos por la industria. En este caso, por ejemplo, en las comunicaciones, que es un tema que conozco, existe el posicionamiento a través de la metodología de ISO 9000, que era exclusivamente ubicado hacia sistemas económicos, digamos, con visión económica. Después surgió 14000, ya con una visión integradora de asuntos ecológicos. Y hoy día tenemos ya la evolución a ISO 20000. Ya muchas empresas están en ese tenor. Aquí, y además digamos, la vigilancia, bueno, ahí incluyen vigilancia tecnológica, incluyen también los aspectos de ecología, y además se someten a una vigilancia externa, a un juicio externo, ¿no?, de auditores. Aquí no sé si exista algo en paralelo a eso, porque eso podría ser primero establecer alguna normatividad, algunos estándares, ¿no? Ok, entonces eso sería mi primera pregunta aquí. Mi segunda pregunta es, considerando el ámbito de la cuarta revolución industrial que muchos autores ya manejan, la convergencia desde las técnicas digitales, la comunicación y ahora la biología, la nanotecnología, deep learning, etc. ¿Cómo podemos aquí en este tipo de instituciones hacer una consideración
en nuestros planes de estudio para estar considerando todas esas situaciones que efectivamente van a modificar la forma en que va a trabajar la gente de las siguientes generaciones, pero tenemos que hacer que la tecnología también refleje un beneficio a la sociedad, y hablo a la sociedad en general. Bueno, sobre la primera sí existen normas y estándares. Está la norma mexicana de vigilancia tecnológica, ¿no? También hay estándares internacionales, ¿no? Que regulan, por ejemplo, agencias como una agencia española que se llama AENOR, ¿no? Entonces sí hay, si quieres te puedo dar alguna referencia documental de qué tipo de instancias están promoviendo normas y estándares a nivel nacional e internacional. Y a nivel nacional inclusive hay una iniciativa, pero no recuerdo bien quién la estaba ejecutando, para tener más normas alrededor de la inteligencia competitiva, la transferencia tecnológica, etc., ¿no? Incluso pues hay estándares en vinculación academia-empresa, ¿no? En este programa Conocer. Entonces sí hay estándares, no son suficientes, pero ya hay un esfuerzo tanto a nivel nacional y más todavía internacional. Ahora, a nivel de lo que preguntas, pues yo creo que esa labor sí es competencia de nuestra Secretaría Académica, precisamente por lo que estoy diciendo. Si tú no te anticipas al futuro, ¿no? Si tú no estás sondeando qué tipo de carreras, profesiones y posiciones van a tener tus estudiantes de posgrado, entonces los dejas como muy frágiles, muy endebles. Entonces, sí, algo inevitable es la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, o sea, ya está aquí, ya está más que anunciada, más que apoyada, hay políticas alrededor de eso. Entonces, más bien es un trabajo introspectivo de la institución, un trabajo de demanda también de nosotros como investigadores, de oye, pues ¿qué vamos a hacer? Creo yo que el tipo de programas multidisciplinarios que tenemos seríamos quizá esa fuente, ¿no?, de empuje, ¿no?, para decirle a nuestras autoridades, ¿sabes qué? Necesitamos empezar a formar gente que venga o hacer tesis, ¿no?, de posgrado y tener esta visión de gente que sepa, pues sí, tú eres informático, pero te doy la connotación social y te digo también que tienes que tener conocimiento de, pues no sé, otros campos, ¿no?, del área biológica, ¿no?, toda la parte holística de la que hemos estado hablando. Pero creo yo que eso es menester, es obligación de nuestras áreas abocadas a eso, de ver la parte curricular, la parte del perfil profesional con el que se están formando. También te diría otro nivel, pero pues eso está más inalcanzable, que es a nivel CONACYT, ¿no?, a nivel de las comisiones, ¿no?, a nivel, ¿no?, pero creo yo que pues aquí en casa, entonces quizá lo que podríamos hacer, ¿no?, en el programa de doctorado transdisciplinario, empezar a analizar, oigan, pues es cierto, se van a estar requiriendo una serie de perfiles, ¿estamos preparados para ello? No, bueno, pues entonces, ¿qué propones? Quizá aquí pudiéramos ser como el primer. Gracias. ¿No? Muchas gracias por compartir con nosotros. Te quería preguntar una cosa y hacer un comentario. La pregunta es, en función de esta revisión que has hecho, de la generación de estos escenarios en donde se evalúa el impacto de diferentes sectores en función del tema central, ¿tienes alguna pista de cómo evalúan el impacto social? No sé si hay algún modelito, ¿cómo están pensando esto del impacto social? ¿Es el tipo de indicadores? Exacto, porque pues una forma fácil es decir, bueno, pues tantas personas beneficiadas, pero es más que eso. Exacto. Y bueno, esa era la pregunta. Y lo otro es, yo creo que el reto es pues discutir un poco el conocimiento como mercancía. Ese es creo que parte del lío, porque muchos de los que estamos aquí y platicando pues con diferentes profesores, sí es importante el salario sin duda, ¿no? Pero la pasión y el gusto por hacer es la que no tiene costo, pues no tiene precio. Y se entiende que efectivamente, bueno, pues este centro existe porque hay fondos, si no, no de manera, pero creo que pero puede dejar de haberlos. Exacto. Y la otra es, bueno, ¿solo lo ponemos como mercancía? O no, o precisamente porque entonces es mucho más complicado, o sea, porque podemos poner precio a cualquier otra cosa, al aire,
¿no? Eso es complicado. Sí. Bueno, es precisamente eso lo escabroso de cuando aparecieron las oficinas de transferencia de tecnología, ¿no? Y ¿qué te digo de la agencia de comercialización de conocimiento del CIMBESTAT, ¿no? O sea, el tema saca roncha. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos dedicados a generar conocimiento y hacerlo accesible a nivel universal, ¿no? Esa sería nuestra misión. Sin embargo, te voy a poner el ejemplo del valor agregado, ¿no? De que tú estés procesando datos y estés en la friguita, ¿no? De estar haciendo la extracción del valor de los datos. Eso es tiempo. Y tiempo demanda, pues sí, también un cierto capital intelectual, una cierta experiencia, cómo elaborar y formular las preguntas para tener, pues hasta cómo vas a googlear, ¿no? Cómo vas a teclear los operadores, ¿no? La mezcla de palabras clave. Entonces todo eso es conocimiento y tiene un valor agregado. Entonces como trabajo, como empleo, yo creo que sí tendría que ser remunerado porque es un servicio de información, es un servicio. Pero ahí la cuestión es, realmente hay un cierto conocimiento que se puede socializar, hay otro cierto conocimiento que se puede transformar y monetizar, y de todas formas va a llegar a la sociedad. Entonces, en forma de un producto, de una vacuna, de un algo. Entonces, la cuestión aquí es, hay conocimiento que a veces le llaman básico, que bueno, pues ese tiene que estar accesible y está en los papers y todo eso. ¿Cómo hago yo para obtener ese conocimiento y transformarlo en algo de valor? Todo ese proceso, detrás de ese proceso, a ver, hay perfiles, o habemos perfiles un poquito más especializados, que entonces pues sí demandamos pues más tiempo y más experiencia, y eso pues representa un valor económico. Entonces, cualquier labor es remunerada, el ser investigador es remunerado, el ser profesor, el ser lo que quieras a nivel de conocimiento es remunerado, porque esto no tendría que ser remunerado, la gestión del conocimiento también debe ser remunerada. Entonces, creo yo que ahí no es, ahí nada más verlo como, por eso ponía yo en la última lámina, tiene implicaciones éticas, morales, sociales, emocionales, espirituales, o sea, la cuestión ahí es hacer esa discusión, ¿no? O sea, ¿por qué no analizar eso? Esto puede ser un tema de tesis quizá, pero el tema es, hay muchas implicaciones alrededor de ver como mercancía el conocimiento. Y yo creo que los extremos, o sea, no te puedes ir a los extremos, no puedes vender, ay, doctor, préstame eso. Bueno, lo estamos viendo con los papers, ¿no? O sea, pagamos las bases de datos para acceder a los papers, bueno, los paga, sí, te las pagamos nosotros, pero digo, entonces, ¿y qué hace una rusa, no? Baja con su buscador y permite que los tengamos gratis, ¿no? Entonces, sí hay un dilema, sin embargo, pues yo creo que muy ni tan. Yo creo que la labor de gestión del conocimiento y de la tecnología representa un valor agregado que hay que reconocer, no nada más intelectualmente, sino también económicamente, y pues tendríamos que tener quizá organismos que regulen, ¿no? Hasta dónde. No hay nadie que regule hasta dónde. Y también, bueno, te la pongo al revés también. Nosotros como mexicanos, no, bueno, como institución educativa a lo mejor no estamos cobrando por algún tipo de consultoría o servicio de información, pero llega IDO o llega una firma de consultoría de otro país y cobra por nosotros, y resulta que nuestro gobierno, nuestras secretarías, sí les pagan a ellos. Entonces, ¿no? Ahí queda como, ok, entonces que no nos paguen a nosotros y sí les paguen a otros, o bajo qué contexto tendrías que estar monetizando el conocimiento. Yo creo que, bueno, en este caso, estos observatorios, pues hay una amplia gama, está desde la parte que mencionabas, ¿no? Para realmente hacer un estudio global y poder crear quizás políticas en cuanto a los y demás. Pero, como igual tú mencionabas, la parte de hacerlo de manera, digamos, global, estudiar muchas cosas. A mí me parece que también tenemos un problema cultural. O sea, me refiero, no es nada más el hecho, a lo mejor nos estamos adelantando bastante y es muy importante tener esta información,
pero la gente no lo usa. Y lo mencionabas aquí, lo preguntaba. Hace 2 semanas, 3 semanas tuve la oportunidad de estar en un lugar donde una persona experta en marketing estaba ofreciendo, dio una charla y estaba ofreciendo asesoría gratis. Y es increíble ver cómo alguien llegaba y dice, no, pues acabo de poner un negocio de venta de tal cosa. Y entonces el experto en marketing hizo 3 preguntas para mí simples y la persona que estaba enfrente simplemente dijo, gracias. Cuando el otro estaba tratando de ayudarlo a decirle hacia quién debía dirigir la publicidad, ni siquiera le estaba criticando el hecho de si lo que decía o no estaba bien. Entonces imagínate todavía ir a poder consultar, digamos, bases de datos que le digan si realmente el negocio que se le ocurrió quiere hacer realmente cae dentro de un nicho, digamos, de oportunidad. Simplemente la gente no funciona, y es una cuestión de un poco cultural que no se ha trabajado. Y otra parte que me ha tocado también observar es que mencionaban sobre las pymes o pymes, que si cuántas se desarrollan. En Estados Unidos se desarrolla un poquito la venta. Porque así funciona. Sí está hecho. O sea, las empresas que pueden mantener los costos de llevar ese negocio hacia arriba, pues las absorben. Pero la persona que la comenzó con $5,000, pues se ganó $300,000, dice ahora voy a crear otra, ¿no? Y realmente eso en México se crea una pequeña empresa y queremos ser los que se vuelvan millonarios con esta empresa. Y eso también es una parte de una política. Y además porque usualmente esas pequeñas empresas son familiares, entonces pues es generacional. Y aquí, digamos, ha pasado. Por ejemplo, he tenido estudiantes que ya han participado en esa ideología de crear una empresa, de venderle que a otra y así sea. Entonces yo creo que, aunque digamos los laboratorios son un paso, los observatorios son un paso importante, quizás nos falta dar un pequeño paso y está un poco relacionado a la parte de educación que nos ayuda como realmente, no solo prepararnos al final, ¿no? Para pensar en qué necesita la gente tener, sino incluso los chicos que vienen, o sea, que ellos aprendan a que tienen información disponible y que sepan usarla. A veces es medio tonto realmente pensar que están acostumbrados a usar un celular para todo, a preguntarle a Google todo, pero cuando van a poner un negocio se echan el celular a la bolsa y dicen, no, pues a mí se me ocurre que vender empanadas o que no comer. Entonces, desafortunadamente es una cuestión cultural que debemos trabajar también a la par de eso. Sí, de hecho, por ejemplo, a mí me dio mucho gusto, fui a Azcapotzalco, al centro de negocios de Azcapotzalco, y resulta que ahí desarrollaron una oficina virtual de información económica y está súper papita usar, ¿no? O sea, está padrísimo porque, por ejemplo, si yo quiero poner lo que Fox llamaba un changarro, ¿no? Un negocio tradicional, entonces ahí tú es un buscador y te permite ubicar, lo quiero poner en la calle tal, en la colonia tal, que hay alrededor. Entonces te mapea de una manera muy amigable, accesible, y pues no necesitas tener doctorado, ¿no? Para entenderle. Entonces, efectivamente, hay sistemas de información muy complejos, ¿no? Que pues sí demandan un entrenamiento especializado, con todo, práctica. Pero también se están haciendo algunos esfuerzos por tener un tipo de repositorios o visualizaciones en sistemas un poquito más amigables. Creo yo que ahí la labor pues sí es de preparar a la gente, de decirle pues hay sistemas. Yo el ejemplo más claro y más triste es el INEGI. A mí me decían colegas extranjeros, o sea, no es posible que ustedes tengan esa arma tan potente y no la utilicen. O sea, en nuestros países eso lo cobran, en Brasil lo cobran. Entonces, no necesita ser súper científica, es una base de datos, ¿no? Entonces, creo yo que sí es un problema cultural, la verdad no se me ocurre cómo podríamos compartirlo. Quizá cada quien, también quizá si el INEGI tiene su base de datos, hace sus esfuerzos y también da cursos, también podríamos convocar a los cursos para usar la base de datos del INEGI, la base de datos de Thomson Reuters, se puede, pero pues sí es más sobre demanda, creo yo. A ver, muy interesante se está poniendo la discusión. El tema que señala es clave, porque
todos los otros esfuerzos que se hagan para tratar de vincular y aprovechar las tecnologías y demás, efectivamente hay que tomar en cuenta que se tienen que dar en un cierto contexto. El contexto que tenemos, razones culturales, es muy pesado. Pero a veces pensamos que eso ya es una condenación y no podemos salir de eso. Pues es que aquí en México que tenemos, pues qué sé yo, desde mucho atraso educativo, pero desde ahí hasta la clase política, como lo estamos viendo. Entonces, bueno, pues, aquí no se pueden hacer las cosas que los coreanos hicieron, que los japoneses hicieron. No, esa es otra área. Se tiene que crear un ecosistema que gradualmente sea aproximación. Exacto. Y entonces es que la gente no piensa que los conceptos se instalan. ¿Sí? Lo hace la publicidad continua. Se instalan conceptos, hay toda la tecnología. Y ese tipo de expertos. Exacto, ahí viene, y yo siempre lo he hecho más que la divulgación de la ciencia, y pongo el ejemplo de la industria 4.0. Tú ahorita le preguntas a un chavito, hasta a mi abuelita, ¿no? Oye, abuelita, ¿sabes qué? No, es que la industria 4.0, ¿por qué? Te están bombardeando con industria 4.0 todo el tiempo. Y no tienes un doctorado. Entonces, sí hay mecanismos de socialización, o incluso yo le llamo de marketing, ¿no? Que no hemos explotado adecuadamente desde el ámbito de la ciencia y la tecnología. Entonces, la comunicación sí es fundamental y es parte, pues de crear esa cultura, ¿no? Entonces, hay que crear la música, esa heredamos. No. Hay que crear. No, y bueno, viendo un video que me compartió uno de los estudiantes de aquí, precisamente creo que el tema es estructural en nuestro país, porque si la educación básica la tenemos tan vulnerable, tan endeble, tan mal, pues ¿cómo le haces, no? Que fue parte de la inversión que se hizo en Corea. Todos a la primaria, todos a la secundaria, la educación básica, elemental, de calidad, y sobre eso construyes. Entonces, pues sí, pero ya están las deficiencias, está nuestra reforma educativa. Entonces, la cuestión ahí nada más sería, pues sí, sobre lo que hay, empezar por aproximación, y pues, los nuevos cuadros, las nuevas generaciones, también nosotros tratar de empujarlas a que se realicen cosas que nosotros pues hacemos. Doctora, justamente, bueno, se ha dicho varias veces que la parte cultural está influyendo particularmente fuerte aquí en nuestro país, y cambiar la cultura, eso nos puede llevar muchísimo tiempo. Los americanos de alguna manera aprovecharon su cambio cultural, o sea, no eran completamente europeos, tampoco eran completamente mesoamericanos. Y el caso del hardware, sí vemos que necesitamos una proyección a muy largo plazo porque son inversiones gigantescas, cosa que ha hecho Taiwán y Corea y eso, están muy fuertes en hardware, pero en software, que es más bien el lado de Silicon Valley, ahí casi no hacen proyección, lo que sí tienen muy buenos apoyos financieros, o sea, apoyan a personas que probablemente tienen una idea medio mafufa, ¿no? y 10 años después son trillonarios, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de Google o de Alphabet, ¿no? o de lo que está pasando actualmente en Tesla, en ese tipo de empresas, que esas 7 empresas tienen más ganancias que muchísimos de los países, y esos casi no hicieron prospección, cambiaron el modelo y con muy poco capital, porque al final de cuentas se empieza con poco capital, han logrado quedarse en las zonas de beneficios más fuertes, ¿no? Por ejemplo, Apple su fuerte es software, y después pone a los chinos o a los asiáticos a hacer las partes ya más duras, ¿no? Entonces, México, pues, no podemos cambiar tal vez la cultura mencionada Azcapotzalco. Azcapotzalco, la cultura tepaneca era diferente de la cultura Tenochca, y
y eso tal vez sea un poco normal de que Azcapotzalco, que tiene un Producto Interno Bruto gigantesco comparado con no sé, Coyoacán o algo, es más lógico que haya empresas porque pues tiene una tradición, se puede decir, casi milenaria, ¿no? Entonces, en este momento, si nosotros queremos cambiar nuestro sistema educativo y luego ser más prospectivos, etcétera, etcétera, como que nos va a tomar demasiado tiempo. Creo que es más interesante ver lo que está pasando hoy en los modelos alrededor del software. Yo diría que menos nos debería interesar antes menos la parte de la revolución que está ocurriendo con la 4.0 y tal vez más en lo que están enfocándose esas nuevas empresas que están cambiando el modelo y que lo están haciendo mucho más rápido y con poco capital. Y ahí que habría que sumarnos a ese modelo, ¿no? Sería un comentario. Sí, de hecho, precisamente con esa visión es que el gobierno en su política ha impulsado con mayor fuerza las tecnologías de la información que la tecnología y la nanotecnología per se. Entonces, esa es la idea. Tú tienes ciertas fortalezas, ciertas capacidades, aprovéchalas. Y en el inter, ¿no?, hacia atrás, eso sirve de tracción para empezar a jalar a las otras cosas en las que todavía no eres bueno. Entonces sí, eso te sirve como el input para pues empezar a generar recursos, generar capital intelectual, capital humano, y que después puedas impulsar lo que pues se ha quedado un poco en el rezago. Evidentemente sí es algo así lo que se ha estado tratando de implementar en varios países, incluso pues los desarrollados, ¿no? Bien, pues si no hay más preguntas, vamos a agradecer a la doctora y quisiera entregar la constancia. Programa de doctorado transdisciplinario agradece a la doctora Cecilia Bañuelos Barrón, investigadora del Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad, por la interesante conferencia Instrumentos de Política y Toma de Decisiones, el caso de los observatorios, dictada el día de hoy, lunes 21 de mayo del 2018. Muchas gracias.